Hola, hola, bienvenidos al episodio número 4 de Crea tu historia. Hoy vamos a compartirte algunos hábitos a implementar para alimentar nuestra salud mental. Quizás has escuchado esta palabra varias veces, pero no sabes realmente qué es lo que significa. Pues nosotras hoy aquí queremos darte y queremos enseñarte para tener una definición fácil de recordar sobre lo que es la salud mental. Porque creo que allá afuera estamos viviendo una era de que se habla muchísimo sobre el tema y en esta oportunidad pues quisiéramos aclararte de una manera coloquial, así como son todas las cosas que nosotras hacemos, una manera muy coloquial de qué es lo que es la salud mental y que tú lo puedas recordar. Entonces, la salud mental no es más que la armonía o el bienestar entre tu estado emocional, mental, físico y hasta social, porque engloba todo lo que conforma también tu ser, pero que se encuentra en un gran equilibrio. Esto no quiere decir que la persona con buena salud mental es perfecta, estamos muy, muy lejos de serlo. De hecho, la perfección, a mi parecer, no existe, ¿ok? Digamos que ir detrás de la perfección es perseguir algo que te va a llevar a una dirección que no vas a encontrar un sentido, pero sí quiere decir que hay un buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, emocionales y conductuales de tu ser y de tu persona. Pero, pues ya te puedes dar cuenta que no hay salud sin salud mental. Yo creo que hoy en día, y Pau, no sé qué opinas tú, pero yo considero que hoy en día le damos, a pesar de que se está hablando mucho el tema allá afuera, porque es algo que se está moviendo mucho más de lo que se hablaba antes, con todo y eso, no le damos la importancia necesaria a la salud mental. Considero que hay un grupo de la sociedad que está implementando sus hábitos, que le está dando la importancia a la salud mental, pero hay otro que sencillamente es como, no, lo rechazo, lo ignoro. Y algo tan sencillo que, claro, no nos vamos a poner muy, como que muy profundas aquí en este episodio, pero algo tan sencillo como ir a terapia. O sea, hablar lo que estás sintiendo con alguien, eso te libera muchísimo. Y hay tantas personas todavía que rechazan esa idea porque tienen un paradigma de lo que en algún momento pudo significar, por ejemplo, como hablábamos en el episodio pasado, de que cuando tú quisiste decir que querías ser psicóloga, cómo podía reaccionar tu familia. Yo me acuerdo que a mí me pasó exactamente igual, es decir, yo en algún punto yo también dije, quiero estudiar psicología, o sea, yo quiero ser psicóloga. Y la primera reacción fue, no, o sea, fue como un rechazo completo a lo que era mi deseo en ese momento. Yo me dejé llevar, obviamente yo no estaba quizás tan clara como tú de que esto es lo que sí, lo que yo quiero estudiar, pero no era un rechazo hacia la carrera, sino lo que se creía de lo que era, el cómo se veía, el atender tu salud mental. O sea, el que hubiese una persona que condicionara ese aspecto y tratara ese aspecto, ¿no? Todo esto que nosotros vamos a hablar hoy también te va a ayudar muchísimo a que puedas tener esa visión un poco más amplia de que sí hay que atender nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros nos preocupamos mucho solo por la salud física. Es lo que hemos aprendido durante muchísimo tiempo, que comemos saludable, hacemos ejercicio, nos tomamos el juguito de Celery Detox y toda la cosa para iniciar el día, pero no somos conscientes de que nuestra salud mental es tan importante como la física y de que si psicológicamente no estamos bien, obviamente eso también va a afectar nuestro organismo, porque yo soy la que siempre dice y fiel partidaria de que todo lo que ocurre afuera está ocurriendo primero por dentro. No sé qué opinas tú. Totalmente, wow. A mí me encanta este tema, así que como dices tú, yo creo que a pesar de que en este momento está siendo un poco más aceptado el hecho de, por ejemplo, ir a terapia o inclusive el hecho de comentarle a un familiar, "Mire, no me siento bien, no estoy bien, siento que no estoy funcionando a mi 100%, ¿no? Creo que ahora está un poco más, vamos a decir, aceptado socialmente, sin embargo, sigue siendo totalmente tabú para mí, lo que yo veo. Hay familias, hay papás, hay mamás que cuando de repente un hijo, más que todo en la preadolescencia, les comentan o tienen la valentía de comunicar que no se sienten bien, es porque no es tangible. Es decir, cuando un niño se cae y se raspa la rodilla, tú puedes ver si se rompió, si no se rompió, si está saliendo sangre, si no está saliendo sangre, pero la salud mental es intangible, es algo que no puedes ver, pero notablemente si
tú tienes una, vamos a decir, una escucha activa, si de repente pones atención a lo que está pasando alrededor del niño o del adulto, te vas a poder dar cuenta que es más tangible de lo que creemos. La persona está teniendo conductas que no la están llevando a, obviamente, tener acciones que le sirvan, sino que, obviamente, por este ciclo de, eh, tengo este pensamiento que me hace sentir de esta manera y como me hace sentir de esta manera, estoy teniendo esta conducta y de repente la conducta, repito, no es algo que le sirve, es algo más bien que le hace daño. Entonces yo creo que lo primero es que si tú tienes personas a tu alrededor o tienes hijos o tienes una pareja donde tú nos estás escuchando y dices, no sé si esta persona está bien mentalmente y no estamos hablando de trastornos, ya eso lo vamos a comentar después. Esta persona quizás no está bien emocionalmente. Fíjate en cuáles son sus acciones, en cuál es su diálogo, en cómo se está manifestando, porque eso va a decir mucho de cuáles son sus pensamientos. Es decir, la palabra no es palabra si no se piensa. Primero viene el pensamiento, después viene la palabra, ¿no? Para ponerle, vamos a decir, esto de qué fue primero, el huevo o la gallina. Wow, Indudablemente, antes de que me tú encanta esa frase. sí, de que lo pongas en duda, es decir, la palabra no puede ponerse allá afuera sin que antes la pienses. Entonces, el discurso de la persona es bastante importante. Ahora, ¿cómo poder cómo es una persona con salud mental? Una persona que tiene un buen funcionamiento, repito, no es una persona perfecta, está muy lejos de la perfección, pero es una persona que funciona cognitivamente, emocionalmente, socialmente, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que estas personas saben reconocer cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Es decir, acepto que de repente esta habilidad no me sale muy bien, pero puedo mejorarla. Es decir, sé cuáles son esas debilidades, sé qué es lo que me sale bien, las aceptan, pero por sobre todo siempre buscan mejorarlas. Es decir, yo de repente soy una persona desordenada, pero sé que es algo que puedo mejorar. Es decir, no lo ponen en duda, pero tampoco se quedan en esa posición donde se quedan muchas personas de yo soy así para siempre y no voy a cambiar. Entonces, eso es un buen punto para poder identificarlas o poder identificarte, porque si estás escuchando este podcast, de repente puedes decir, ¿tendré o no tendré? Yo sé que lo estás pensando. Lo segundo yo creo que es este tipo de personas manifiestan constantemente el querer superarse, tienen metas, tienen como un propósito, es decir, cuando piensan en el futuro, piensan en algo grande, piensan como las cosas que quieren lograr, ¿no? Y ya vamos a hablar de totalmente lo contrario de las personas que definitivamente no están teniendo un buen funcionamiento, pero para poder identificar estas, siempre tienen un propósito, por más pequeño o grande que te parezca. Otra cosa que me pareció interesante, Vane, es que cuando estas personas piensan en su pasado, piensan en él de manera positiva, o sea, a pesar claramente de lo que le haya pasado a la persona, lo piensan positivamente. Por ejemplo, me pasa mucho que cuando yo llegué a Inglaterra, como les comenté en alguno de los episodios anteriores, que llegué acá en el 2016, cuando yo pienso en el pasado, yo lo pienso de una manera bonita, lo pienso de una manera en que, wow, yo creo que todo este camino, estos casi 6 años, me han enseñado muchísimo, pero pasé por cosas duras. Pero a pesar de eso, pienso en él de una manera positiva, de una manera de que lo pasé, me dolió, lo sufrí quizás, pero me enseñó algo. Entonces, como lecciones de todas las circunstancias, ¿cierto? Y otra cosa es que, vamos a decir, a nivel social, son personas que se sienten incluidas en el grupo al que pertenecen. No están con un constante diálogo de me excluyen, no me invitan, no me miran, no me hablan. Es decir, se sienten parte de su grupo familiar o social, ¿no? El grupo que tienen como más cercano. Y por último, obviamente, muchachas, hay muchísimas características que pueden definir a una persona con salud mental, pero yo creo que estas son las principales. Es que estas personas pueden dar cariño y saben recibirlo. No saben lo que les cuesta a muchas personas decir gracias por decirme que te gustó mi outfit, gracias por decirme que bien lo hice y la facilidad que
tienen en dar cariño, en también devolver eso que están recibiendo, ¿no? Entre otras muchas que las distingue, pero nosotras quisimos elegir estas para cubrir un poco lo social, lo emocional, lo cognitivo. No sé qué piensas tú, a ver si me faltó una por ahí. No, pienso que, a ver, tienes totalmente toda la razón y creo que también parte de que hayamos elegido estas características específicamente, porque como tú lo has dicho, hay muchísimas otras, pero de que hayamos elegido estas características es porque también hemos estado por ahí, o sea, hemos estado en el momento contrario totalmente, porque mientras hablabas me acordé de un episodio, por ejemplo, cuando yo llegué a España. Y pues me tocó enfrentarme a un país que a pesar de ser el mismo idioma, yo no entendía nada de lo que estaban hablando, o sea, para mí todo era completamente diferente y me tocó enfrentarme a diferentes situaciones, me fui adaptando, ¿no? Pero al pasar el tiempo de que me fui adaptando, me encontré en una rutina donde también estaba como constantemente en el papel víctima. O sea, estaba constantemente pensando en que si alguien hacía algo era para afectarme, era para esto, era para hacerme daño, era porque pobrecita yo. Y y claro, vivía como en ese bucle todo el tiempo, o sea, era como que constantemente y me agotaba muchísimo, o sea, estaba sumamente agotada y sobre todo cuando alguien me decía algo positivo, como tú lo acabas de decir, cuando alguien me decía algo positivo, yo sencillamente lo rechazaba porque no sabía cómo decir o sea, no sabía cómo recibir el y decir gracias o cómo recibir de buena manera el comentario que me estuviesen diciendo. O sea, fue un momento donde, claro, yo estaba como en una nube gris, como quien dice, o sea, y no podía ver, o sea, era incapaz de ver lo positivo que me estaba ocurriendo a pesar de lo que yo estaba sintiendo. Y una cosa que yo leí en algún momento de mi vida que me hizo como que dar el clic es que ninguna situación es negativa, a pesar de que evidentemente sea lo que a simple vista se pueda ver, pero ninguna situación es negativa porque todas tienen algo que enseñarte. Entonces, ¿qué diferencia es de una persona? Y ojo, lo digo porque me pasó, lo viví, o sea, de una persona que estando en la misma situación, en el mismo lugar, todo lo veía completamente negativo. Yo no quería ir a ese lugar, por ejemplo, yo no quería ir a trabajar. ¿Por qué? Porque me enfocaba solo en lo negativo, solo en lo que no tenía en este momento. Que cuando hice ese clic y empecé a tomar un poco más de atención a lo que estaba ocurriendo en mi mente y lo que estaba ocurriendo dentro de mí, estando en la misma situación, empecé a ver y a preguntarme, ¿no? ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo sacar de positivo de aquí? Porque si actualmente no puedo cambiar mis recursos externos, ¿qué puedo cambiar de adentro? Es decir, ¿cómo puedo cambiar el cómo yo estoy percibiendo todo? ¿No? Y creo que aquí es cuando entramos también en cuál es la diferencia entre una persona que realmente no está tomando en cuenta su salud mental o como es una persona que tiene ausencia de la misma, ¿no? Yo creo y considero realmente que cuando una persona tiene problemas de salud mental, muchas veces, como tú le has dicho, es lo contrario a lo que acabamos de decir, por ejemplo, de que se siente apoyado por un grupo o que se siente parte de, sino que cuando una persona tiene ausencia, tiene problemas de salud mental, se siente aislado, frustrado, abrumada. Considero que todas las áreas de su vida se van a ver afectadas, incluso la forma de pensar, sentir, actuar, la manera de cómo percibe las cosas que le están sucediendo. Porque algo sumamente importante es entender que a todos nos van a pasar cosas. O sea, a todos nos van a suceder cosas buenas, cosas malas, cosas, o sea, todo. La vida solamente pasa, pero las cosas no nos pasan, sino que depende de cómo tú percibes las cosas que están pasando a tu alrededor. Y que yo lo veo así como que sencillamente tú eres un puntico en un lugar y las cosas van pasando alrededor y alrededor y Me alrededor y encantó tú eso. decides, o sea, tú decides si le prestas atención, si dejas que te afecte o si sencillamente vas aprendiendo de lo que está sucediendo. Entonces, yo considero que si una persona no está consciente de que necesita ayuda,
va a ser una persona que considera que todo le va a pasar, que la gente hace cosas para dañarle, para estar en su contra y es una persona que siempre va a estar en el victimismo total. Además, creo que esto es una de las cosas más importantes, nunca nada le va a llegar a satisfacer. O sea, es decir, como que nunca nada va a ser suficiente, no vas a poder aceptar un wow, qué linda te queda esa camisa o wow, qué bien lo hiciste, sino que siempre va a ser un rechazo porque por lo mismo de que nada te es suficiente, entonces es como nunca vas a poder ver lo bueno en las situaciones. Es como una eterna búsqueda de la perfección que ya sabemos que no existe. Exacto, exacto. Y bueno, obviamente creo que a este punto dejar clarísimo que la salud mental no es lo mismo a enfermedad o trastorno mental. O sea, es totalmente diferente, pero pues obviamente no queremos tocar ese punto aquí, o sea, no queremos llegar a ese nivel, sino que la salud mental es sencillamente tener ese balance y creo yo que abrir los ojos un poco de entender que hay cosas que hay que mejorar, que hay que entrenar, así como entrenamos nuestro cuerpo físico, también debemos entrenar cosas dentro, o sea, también debemos entrenar nuestra mente, ¿no? Y bueno, yo por lo menos le conté esa experiencia de lo que me pasaba antes, al momento de yo emigrar y llegar aquí a España. Pau, no sé si tienes alguna, por ejemplo, alguna experiencia que quieras contar, así que te abras a la luz. Sí, no, yo creo que definitivamente estaba pensando en la inmigración, porque yo siempre pienso en el proceso de inmigrar, te mueve todo, o sea, te mueve absolutamente todo. De hecho, hay personas que pueden caer en una depresión solo por el hecho de inmigrar, de estar en una circunstancia totalmente nueva y de aprender, ¿no? No tienen desarrollada, vamos a decir, la habilidad de adaptarse a nuevas situaciones. Yo creo que algo que afectó definitivamente mi salud mental en algún momento fue encontrarme, como les he mencionado en otros episodios, aprendiendo cosas totalmente nuevas, porque claro, en ese momento tu cerebro tiene como un cortocircuito de decir, ya va, nunca he trabajado, tengo que trabajar, tengo que aprender, ya Sí, va, sí. nunca he hablado este idioma, tengo que aprenderlo, ya va, nunca he visto este tipo de comida. Cosas tan simples como ir a un lugar y no saber pedir algo en inglés te puede hacer cortocircuito en la cabeza. Ujú. Entonces, yo creo que es una cuestión de entender y estar dispuesto. Yo creo que esa es una palabra muy importante, estar dispuesto a aprender, porque el que no está dispuesto a aprender definitivamente no lo hace porque no lo cree necesario. Entonces, sí, no te voy a mentir, me afectó muchísimo, más que todo socialmente. Yo soy una persona muy amiguera y el llegar aquí a estar sola me afectó. Yo creo que me afectó esa área social porque yo no sabía estar sola, no sabía estar sola en mi cuarto, no sabía pasar un día libre sola, no sabía ni siquiera ir a un restaurante y decir mesa para uno. Para mí eso era lo más triste que te podía pasar en la vida. Pero una vez más, era la etiqueta que yo le ponía. Yo decía en mi cabeza, esto es demasiado triste si no tengo con quién venir a comer. Pero una vez tú cambias el concepto y dices, no pasa nada, me sigo, comparto conmigo misma, me tomo un café, me como una torta y una vez cambia ese concepto y esa definición, cambia cómo te sientes, cambian las acciones. Es un ciclo. Entonces, definitivamente ese proceso de llegar a un país nuevo me afectó, pero puedo decir que he salido airosa y sigo trabajando en él porque siguen habiendo cosas nuevas, no, no estoy exenta de eso, ¿no? Claro. No, y ahora que que lo pienso, también influye mucho el entorno en el que nos desarrollamos, porque a pesar de tú ser de una ciudad y yo ser de otra completamente diferente, estoy 100% segura de que nos desarrollamos en un entorno de un país que te incita a no estar solo, que te incita a siempre desde niño. Te voy a meter en este colegio porque vas a estar con tu amiguito. Te voy a meter en esta clase porque vas a estar con tu amiguito. O sea, nos enseñan a no te quedes solo nunca. O sea, nunca te quedes solo porque vas a estar con alguien, porque solo no va a pasar cosas buenas. No sé por qué nos enseñan eso, pero bueno, creo que también tiene mucho que ver ahí. Ahora, Pau, yo te pregunto, por ejemplo, pudiste salir de ahí, pero ¿qué tuvo que pasar o qué hábitos? Porque, bueno, no, me imagino que ya ahora los haces parte de hábitos
¿Qué hábitos empezaste a implementar en tu vida para que de esa situación que afectó tu salud mental, ahora ya no estés viviendo o sintiendo lo mismo? O sea, ¿qué hábitos tuviste que implementar y los haces parte ahora de tu día a día para poder tener una buena salud mental? Bueno, definitivamente no nos podíamos despedir de este episodio sin darle algunos tips y las cosas que a nosotras nos han funcionado, porque sé que muchas de las que yo implemento, Vane también las implementa y aprendemos de las dos. De repente yo hago cosas que Ujú, ella dice, ok, puedo intentarlo, puede funcionarme y viceversa. Yo creo que la primera sería el escribir. No muchas personas se van a sentir identificadas con esto. Tengo amigas que les cuesta escribir, que me dicen, Pau, abro o saco el papel y el lápiz y no sé, me cuesta poner en papel lo que pienso. Pero yo les insisto, saquen ese papel y ese lápiz y escriban lo que están sintiendo. Yo creo que el escribir lo que estaba sintiendo le puso nombre y apellido a la emoción y pude entenderla un poco más. Porque claro, como nos pasan tantas cosas por las cabezas, es como demasiado, pero cuando tú lo escribes, lo lees y dices, ya va, yo de verdad estoy pensando esto, y lo pones en duda, como hablamos en el episodio pasado, ponerlo en duda, tú te lo cuestionas y puedes cambiarle ese concepto por uno que sea un poco más positivo o uno que te sirva. Definitivamente el escribir y trabajar mucho en lo que yo sentía para ponerle nombre y apellido y entender por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. No sé si tú haces lo mismo o de repente tienes una dinámica diferente que te ha ayudado a conocerte un poco mejor. bueno, yo en el hecho de escribir, o sea, siempre he sido una persona que le encanta escribir. Yo tenía como 10.200 diarios por toda la casa, todos decían lo mismo. Pero si supieras que cuando yo llegué aquí dejé demasiado de lado eso. O sea, yo dejé de lado muchas cosas de lo que yo era, de lo que a mí me gustaba hacer y de lo que hacían parte de que yo fuera como soy. Y el volver a reconectar con eso, el entender, el darme un tiempo para mí, de las formas que fuesen posibles, o sea, desde lo más tonto, desde el durar, no sé, 30 minutos bañándome con música, hacer esas pequeñas acciones que me hicieran acercarme a lo que a mí me gustaba hacer me ayudó muchísimo. El hecho de escribir, yo diría que lo estoy implementando ahora un poco, no lo hago como un hábito consciente todos los días, porque quizás se me olvida, quizás pase por otra cosa, pero por ejemplo, a mí me sirve mucho escribir, por ejemplo, en plan terapia contigo. O sea, es decir, contarte lo que me está pasando, contarte lo que estoy viviendo, me pasó esto, hice esto, pensé tal, y ponernos en ese debate constantemente de, bueno, pero ¿por qué estás sintiendo esto? Eso me ha ayudado mucho porque da igual si no lo estoy poniendo en un papel, lo estoy poniendo allá afuera, en algún lado, o sea, lo estoy poniendo, sacándolo de mí adentro. Y creo que ese es el propósito de realmente escribir, que no te lo guardes, sino que lo pongas en papel y lo drenes, lo pongas en el teléfono, en las notas, como tú quieras, o sea, lo saques de adentro para que tu mente no te empiece a sobrepensar y como que embasurar todo eso que estás sintiendo, porque la mente realmente puede jugarte, como que te puede dar demasiado impulso, como que te puede jugar demasiado mal. Entonces, para mí, el expresarlo de una forma que me hiciera sentir cómoda, porque quizás cada quien, esto es lo más importante, cada quien tiene que implementar hábitos que te hagan sentir bien. O sea, que te sientas cómoda con esa forma y no decir, por ejemplo, ay, tengo que escribir, tengo que escuchar esto, tengo que hacer tal cosa, porque así es como lo hacen las muchachas. No, 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 sino que cada quien encuentra su forma, encuentra su manera. Por ejemplo, Ricardo, que es mi esposo, él medita todas las mañanas y eso le ha sentido bien. Yo, por más de que quise, bueno, voy a meditar contigo y tal, no lo encuentro, o sea, no es algo que yo logro hacer como un hábito. No quiere decir que no me gusta, no quiere decir que no lo voy a intentar más, pero no es algo con el que yo me sienta 100% cómoda y logro implementar como parte de un hábito. Ahora, por ejemplo, ¿qué me ha ayudado un montón también? El escuchar un podcast, o sea, el elegir un podcast todas
las mañanas, o sea, trazarme como que sí o sí, yo todas las mañanas tengo que escuchar un podcast o 20 minutos y entonces si es uno muy corto, yo elijo dos, o sea, es como literal un momento en que mi mente no está pensando todavía en las cosas que tengo que hacer del día a día, sino que escucho un podcast. Y no sé si te pasa igual, pero siempre que yo pongo uno, sin pensar en cuál es el tema, de qué va a tratar, sin leer mucho, siempre el episodio me toca, o sea, me llena y me toca alguna fibra dentro que yo digo, pareciera que yo lo hubiese elegido. O sea, Era para pareciera que mí, yo, era que para mí. era para mí, o sea, esto estaba mandado a ser para mí. Porque Sí. siento que, bueno, es una forma en que siempre hay algo que debemos de corregir, o sea, siempre hay algo que debemos de atender. Lo que pasa es que, bueno, es el dar el paso, es saber eso, que sí, que siempre van a haber cosas que corregir, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de un poco de los hábitos que yo implemento. Me faltan mucho más, pero bueno, es como parte de los más sencillos que yo creo que todo el mundo puede empezar, podría empezar a implementar también. Sí, yo creo que a medida de que nos vayamos conociendo un poco más y de que vayas escuchando los episodios, vas a poder captar las cositas que vamos haciendo para mejorar. Repetimos, no somos perfectas, no nos creemos perfectas, solo estamos aquí para mejorar y darte herramientas que de repente nos han ayudado a nosotras, ¿no? Definitivamente podemos concluir diciendo que la prioridad siempre, siempre, siempre será cuidar de tu estado emocional, de tu estado físico y social. O sea, sin ella muchachas, no tenemos absolutamente nada. Y muchachos, no los quiero excluir porque si hay un hombre aquí escuchándonos también, gracias por estar aquí. Entonces, bueno, ya te preguntarás por qué hay siempre como personas, vamos a ponerlo en paréntesis, que siempre están felices, porque nadie siempre está, pero vamos a decir que tú conoces a esa persona que siempre está enérgica, con buena vibra, siempre está feliz, pero te parece siempre verla como en esa nota, ¿no? Esas personas, a pesar de lo que esté pasando en su exterior, poseen inteligencia emocional. Me encantaría hablar de este tema en el futuro. Ya ustedes nos dejen saber si es algo que les interesa saber. Ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como @crea y conéctate. Nos encantaría leerlas, a ver qué piensan de los episodios, qué piensan de los temas que hemos elegido y si les gustaría que habláramos de algo en específico. Yo le doy las gracias a Vane porque también aprendo de ella todos los días escuchándola, aunque no lo crean, yo también aquí soy consumidora, mientras ella habla, yo la escucho y así. Así que bueno, de verdad que les damos las gracias por estar aquí. Nos encantaría, pues, les repito, estar conectado con ustedes y que nos sigan acompañando semana a semana en este lindo proyecto que nosotras, pues, le estamos dando un espacio, abriendo un espacio de nuestra vida para ustedes y para sentirnos como más de cerquita. Les enviamos un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao.